Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas, luchando por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres. Pero estos no pudo salvarlos con todo su empeño, que en las propias locuras hallaron la muerte. Hola amiguitos, yo soy Y Daniel yo soy Alegría. y esto es Myths Myths for for Kids. Kids, su programa de mitología para niños, adolescentes y bueno, la verdad para cualquier edad, para cualquier persona de cualquier edad que esté interesada en la mitología. Bueno, Yale, y el día de hoy tenemos un capítulo que no estaba, realmente no debería ser este orden. Ajá, hoy debería ser Crazy Politics, pero considerando toda la aclamación que está generando la nueva película de la Odisea, decidimos hacer un Myths for Kids. Así es, amiguitos. Nosotros ya hace bastante tiempo, poco más de 2 años, refrescando un poco la memoria, hicimos el Myths for Kids 19, Mitología y Cultura, Ajá. el 26 de marzo del año 2024. Cumpleaños de alguien que está junto a mí. Y sí, ese día subimos este capítulo que fue una reflexión sobre cómo la mitología sigue viva, sigue presente en otras formas que tal vez adaptándose más a los momentos, a las circunstancias, siguen transmitiendo esos mensajes que tanto nos apasionan. Ajá. Hablamos de los libros y bueno, ahora serie como la de Percy Jackson. Entonces, Exacto. Hablamos de adaptaciones, ajá. de cine, mencionamos del cine clásico, las películas como Jasón y los Argonautas, Hércules de Disney. exactamente. Hablamos un poco de cómo esas adaptaciones fueron evolucionando de alguna manera eh, con generaciones distintas, pero el punto era ese, cómo nos atrae la mitología, cómo sigue siendo algo que instintivamente nos llama. Ajá. Y bueno, y algunas cosas nos quedaron pendientes en ese video, ¿no? Yo recuerdo que ya lo teníamos grabado y todo, inclusive te pusimos, mira, también hablamos del arte, me estaba olvidando. Ajá. Sí, hablamos de la influencia de la mitología en el arte renacentista, también en el neoclasicismo del siglo XIX, ¿no? Antes de ya entrar al cine. Y quedaron cosas pendientes, ¿no? Por ejemplo, el anime, Ajá, ese es un aspecto que no topamos para nada. ¿no? Y el anime, a pesar de ser un tipo de animación muy japonesa, ¿no? O sea, esencialmente Ajá. japonesa, y que nace justamente de ese tipo de cómics que son el manga, Ujú. tiene cierta fascinación por la mitología griega, ¿no? Y hay productos, bueno, tal vez en este momento puedes encontrarte animes como Blood of Zeus, la sangre de Zeus, y bueno, pues algo que para mi generación es un clásico de clásicos, que es una adaptación muy libre, por supuesto, como son los Caballeros del Zodiaco. Y hablamos de eso, Ujú. pero es que la discusión no se podía agotar ahí. No, y creo que nunca se va a votar. Siempre van a haber más ejemplos de la mitología estando presente en los medios, ¿no? Porque es algo que está en todo lado. Es algo que está un poco en todos nosotros, más en algunos que en otros, pero en general es algo que todo el mundo termina conociendo, ¿no? De alguna manera u otra. Por ejemplo, en el ámbito de los libros nos quedamos con, bueno, todo el trabajo de Rick Riordan, Percy Jackson, King Chronicles, The Trials of Apollo, o sea, pero todos son del mismo autor y mismo universo, por así decirlo. Pero también, por ejemplo, la autora Madeline Miller se hizo muy famosa con trabajos como su trabajo de Circe o La canción de Aquiles, que también son dos libros de ficción que han llamado mucho la atención y que tratan sobre la Iliada, la Iliada o personajes que aparecen en ella y en la Odisea. Así es, ¿no? También tiene una historia corta de Galatea. Oh, wow. Ajá. O Que es sea, menos conocida, pero igual. pero está de alguna manera, pues, para un nuevo público, Exacto. trayendo nuevamente estos temas a la mesa, ¿no? Yo recuerdo que en ese video también conversamos un poco sobre este texto de Carlos García Wall,
¿no? Un autor al que también hemos utilizado mucho, bueno, nadie como nuestro gran amigo Robert Graves, pero Ajá. para nuestro programa, pero García Wall es un filólogo fantástico, la antigüedad novelada y la ficción histórica, Ujú. ¿no? Donde trata justamente de cómo la ficción histórica va retomando, ¿no? La antigüedad y también no solamente la antigüedad novelada, por valga la redundancia, Ujú. sino también la mitología. E inclusive, en función de su diccionario de la mitología, hablamos de cómo también esto entra en el mundo de los superhéroes. Ajá. Hablamos de cómo hay superhéroes como Mujer Maravilla, que es lo que decíamos la última vez, que tienen una conexión súper cercana con la mitología, que en general al final del día termina siendo la misma idea, ¿no? O sea, bueno, la única diferencia que yo veo un poco más palpable es que ahora los superhéroes sí son mucho más perfectos. O sea, en la idea de que como un personaje pueden tener problemas con los que lidian y vidas difíciles, pero el personaje en sí es un personaje bueno. Cuando en cambio la mitología sí se enfoca en tener que todo un personaje tiene esa falla. O sea, es la idea de que todo héroe de la mitología eventualmente va a fallar porque tiene esa falla mortal, ¿no? Y bueno, como vamos a ver ahorita también hablando de la Odisea, puede ser la soberbia. O sea, cada personaje tiene, sí, es un personaje, es un héroe, porque salva vidas, porque cumple los propósitos, porque es el protagonista de la historia y queremos que le vaya bien, pero no por eso es categóricamente una persona que es buena. Exactamente. Pero Es en otros complejo. aspectos sí son parecidos, ¿no? Es la idea de que, Superman va a venir y nos va a salvar a todos. Yo que sé, todos que fueron con Odiseo fueron y ganaron en Troya, entonces nos salvaron a todos. Entonces, esa idea de al menos que una sociedad necesita tener ese icono, ¿no? De poder. Algo Ajá, superior ajá, que representa esos ideales, ¿no? exacto. Pero a mí me gusta mucho lo que has mencionado sobre la imperfectibilidad, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, has mencionado el orgullo y eso tiene un nombre muy concreto en la mitología griega, que es el término ibris, Ujú, ¿no? ajá, que es creerte El, mayor que los dioses. entonces, que es cuando tú te rebelas contra esa voluntad divina y suceden tragedias. Ajá, Porque como en el fragmento con el que empezamos este video, eh, Odiseo, si bien logra que digamos, su gente sea victoriosa en Troya, como mencionaste, pero fracasa en traerlos vivos de vuelta a su natal isla de Ítaca. Entonces, el héroe es imperfecto. exacto. Aquí lo importante en la mitología griega es ese viaje del héroe, Ujú, cómo el héroe va encontrando obstáculos, muchas veces evade esos obstáculos y finalmente tiene que enfrentarlos. Puede haber una caída, normalmente hay una caída, y quienes realmente destacan son quienes después de esa caída logran recomponerse y cumplir su ciclo. ajá, Logran volver al hogar en el caso de Odiseo. claro. Bueno, Ulises en las traducciones Ajá, latinas, muchas veces lo conocemos así en las traducciones, pero bueno, vamos a hablar de Odiseo para quedarnos en el mundo griego ajá, como corresponde. exacto. Y a estas alturas del video probablemente algunos van a decir, bueno, si es que de eso ya hablamos, ¿por qué un nuevo video? Exacto. Qué es lo que nos hizo reflexionar sobre esta necesidad? O sea, más que nada yo creo que la película de la Odisea fue una película que llamó la atención desde el inicio. Christopher Nolan como director, cualquier cosa que él hace ya causa gran emoción. Luego todo lo de las cámaras, ¿no? Que se hicieron cámaras específicas para grabar para IMAX. La idea de que, y bueno, ya vamos a mencionar esto después, pero la idea de que todo es grabado en lugares reales más que en sets. Entonces ya en sí todo el proceso de la producción fue algo que llamó a la mediática, ¿no? Inmediatamente. Y ahorita que salió la película y la vimos, y ya vamos a hablar más de eso, nos gustó, pero ya vamos a hablar más de eso, es la idea de que llamó tanta la atención, era un tema tan presente, yo creo que en la vida cotidiana de un montón de personas ahorita, era un buen momento para hablar de un cambio más, o digamos, una presentación más de la mitología en el presente. Exactamente, o sea, el, si nosotros, bueno, si nuestro canal, entre otras cosas, se dedica a la mitología y una película de base mitológica ha generado tanta Claro. expectativa y ha tenido tanto éxito, no podíamos pasar la oportunidad Ajá. de hablar justamente sobre
cómo esta película enlaza con los contenidos de nuestro canal. Entonces, bueno, en efecto, nosotros consideramos que esa presencia era importante, lo hablamos en su momento, y ahora vamos a hacer una serie de reflexiones a partir justamente de ello, Ajá. a partir de lo que ha sido, bueno, la hemos visto 2 veces, ¿no? Ajá. La hemos visto 2 veces, no sabemos si vamos a volver a una tercera, pero ya, pero a ver, vamos a empezar por lo básico. Nos gustó. Sí, estuvo súper buena. O sea, en términos de cinematografía, tomas increíbles. En ambientación, genial, obviamente, porque fueron a los lugares reales y se nota. Y le agrega a la película el uso del sonido, de la música, increíble. O sea, sin spoilear, pero la música es muy bien utilizada en la película. O sea, en general, en términos de producción y de calidad de la película, es muy buena. O sea, objetivamente es muy buena. Exacto, o sea, vamos a empezar primero con aquello que nos gustó, Ajá. ¿sí? El paréntesis. Todo lo que hemos hablado de este primer video, por supuesto, vamos a dejar el enlace Ah, a claro, no es... mitología y cultura, que bueno, se llamaba así, pero me imagino que lo podemos llamar mitología y cultura primera parte. Va a quedar digamos, en la descripción del video para quienes deseen ver ese video antes de este o después, ¿no? Pero sí, a ver, volviendo, cerrando el paréntesis, la película tiene puntos muy altos, Sí, 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 sí. ¿no? Em, Tú como alguien que tiene una experiencia, digamos, filmando, eh, estudiando, ¿no es cierto?, cinematografía, has mencionado esos aspectos, ¿no? Eh, que son muy llamativos. La fotografía es maravillosa. Sí. Es muy Nolan, es muy Christopher Nolan, oscura, un poco melancólica, Sí, ¿no? Te da esa sensación de finitud, ¿no? A veces hasta de desesperanza, diría. claro, El, la banda sonora increíble. es increíble. Sí, estamos tratando de no hacer spoilers, amiguitos, porque la verdad es que Pero estoy habría escenas pensándolo, que sería fantástico contar. pero estoy pensándolo objetivamente nos va a tocar hacer spoiler. O sea, Y vamos a hacer, digamos, vamos a hacer un número mínimo de spoilers. ajá, pero Porque si igual, no, si no no han visto podríamos la hacer película, no comentarios. vean. O sea, la recomendación Espérense. sería, vean la película o véanla tal vez con las cosas que estamos mencionando en la cabeza. Ajá, Sí. si no les importa, o sea, igual, todo el mundo sabe qué pasa, ¿no? El texto tiene muchísimos daños. Pero bueno, ya vamos a hablar sobre la fidelidad también. Eso Sí, es un buen punto, la fidelidad al texto. Entonces, a ver, vamos con lo bueno. Fotografía, ambientación, música. ambientación, la banda sonora es brillante. Hay escenas donde cómo se combina la música con la acción. Hay una escena que yo me la he repetido, ya no sé cuántas veces me la he repetido, en Instagram, exacto, ese La del momento, arco. cuando él tensa el arco, es maravilloso, Ajá. es maravilloso. Quienes ya la vieron, estoy seguro que deben estar de acuerdo, y quienes no, créanme, recuérdenlo, cuando tensa el arco es sublime esa escena. ¿Qué podríamos agregar en ese Increíbles, positivo? increíbles actuaciones. O sea, Anne Hathaway hizo un gran trabajo siendo Penélope. Y Matt Damon hizo un increíble trabajo, yo creo que haciendo Deseo. O sea, por ejemplo, en la escena de... Ya, spoiler. En la escena de las sirenas, él va muy fácil de lo que él no dice, ¿no? Primero estás feliz porque es todo lo que has querido y luego es frustrante porque todo lo que has perdido es algo que has perdido. Eh, todo lo que has querido es lo que has perdido. Es increíble, o sea, él transiciona muy bien entre eso, digamos, esa plenitud, esa felicidad que te da escuchar las cosas que quieres y la desesperación al saber que son cosas que nunca vas a tener. Entonces, definitivamente tienes momentos donde la actuación emocional es muy buena, Sí, creería yo. Hay diálogos que son súper cortantes y buenos también. Entonces, sí, tiene un montón de aspectos positivos la película. yo creo que traza también de una forma, digamos, se cierra muy bien el círculo cuando se trata del viaje del héroe. Sí, O sea, ese periplo justamente del inicio, ¿no es cierto? El tratar
evitar, digamos, esa asunción de responsabilidades, la caída, el descenso a los infiernos, literal, en el caso de la Odisea, ¿no es cierto? El ascenso del héroe y obviamente pues el regreso a casa. Entonces, está muy bien cerrado ese círculo, o sea, la forma en que el personaje cumple, digamos, con ese destino está bien, ¿no? El- y va de la mano de un guión sólido, hasta cierto punto. Es lo que ya vamos a expandir. Pero, última cosa, es interesante, creo que la manera en la que no es completamente lineal, ¿no? O sea, Mm. en vez de contarnos la historia de inicio a fin, se va incorporando con flashbacks, con cosas que él recuerda, con cosas que le cuentan a Telémaco. Entonces, digamos que es una manera diferente de contar una historia, ¿no? No ir de punto A a punto B, sino que es más como un ciclo y lo podrías ver como la mente de Odiseo, ¿no? Odiseo va recordando todo poco a poco y es la manera en la que nosotros vamos recordando poco a poco lo que está pasando. Sí, o sea, bueno, aquí hay una cuestión que es bien interesante porque la Odisea recurre, el texto en sí, Ujú, recurre con fuerza a los flashbacks, ujú, porque de hecho Odiseo cuenta su aventura ujú. en la corte del rey de los Feacios, personajes que no aparecen en esta adaptación, ¿no? Él la cuenta ahí. Ujú. Entonces, y si tenemos un director como Nolan, que recurre con, digamos, esto es muy normal en él, ¿no? Recurría a los flashbacks Ajá, y a los saltos temporales. Entonces queda un, interesante. entonces, un texto como la Odisea, para una persona como Christopher Nolan, es un caramelo. Ajá, encaja bien, ¿no? Exacto, o sea, su estilo encaja muy bien Con el texto en con sí. el texto, o sea, con la narrativa de la Odisea. Y no hay que olvidarse que la formación universitaria de Nolan, su pregrado, es en literatura, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que tal vez ese lado literario de él es el que entendió mejor esto, claro. lo positivo. Ahora, el, nos gustó, sí. Nos encantó. Hay ciertas cosas y a mí me pega muy cerca a casa por un personaje en específico y de ahí hay ciertos detalles. Exacto, o sea, vamos a ver. Lo primero que hay que decir en este punto es que hay que entender, El tamaño del libro, sí, que cuando obvio. nosotros nos aproximamos a la Odisea, estamos hablando, De un texto grande. exacto, es un texto voluminoso, es un texto que tiene eh, demasiadas tramas que se van entrecruzando, demasiados personajes y una adaptación que incluya todo, Es absolutamente todo, imposible. en una película es imposible. Tendría que ser una serie, ajá. Exactamente, o sea, no puedes realmente en una película, y esta es una película larga, estamos hablando de 3 horas más o menos, Ajá. es imposible que tú lo puedas lograr. Se ha criticado mucho de ciertas cosas en ese sentido, pero hay que ser honestos. Yo no conozco ninguna adaptación Obvio. cinematográfica de la Odisea Que pueda tener que, todo. Es que que no pueda puede. incluir todo, ¿no? Y ojo que la Odisea ha sido adaptada varias veces, ¿no? Hay algunas más conocidas que otras, pero es demasiado difícil que todo pueda entrar Sí. en un solo texto. Y ahí se pierde. O sea, hay que entender, la Odisea de Nolan es una interpretación del texto, no es el texto Sí. en sí. Sin embargo, quisiera aclarar que al menos las cosas que hemos hablado, a mí lo que más, digamos que me molesta, entre comillas, es que las críticas que hemos tenido son de momentos que sí tuvieron tiempo en la pantalla. O sea, más que quejarnos de la ausencia de cosas, es la inexploración de cosas que tuvieron el tiempo para ser exploradas. Así Ya. es. Yo no me estoy quejando de que no escuchamos la charla con las sirenas, porque la escena con las sirenas tuvo 5 minutos. Pero me estoy quejando de cosas que tuvieron 40 minutos en la pantalla que pudieron haber sido exploradas más al haber tenido 40 minutos en la pantalla. O sea, sí, no puede encajar todo, sin embargo, las cosas que encajaron no fueron exploradas de la manera que tenían. Mira, ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Pero primero voy a dar un punto a favor en ese sentido, y es que logró sintetizar, por ejemplo, Bastante. algunas cosas, las juntó, pero no fue desafortunado.
Voy a dar un ejemplo puntual que va a pie a lo que tú vas a mencionar sobre el personaje del que quieras hablar. Es como, por ejemplo, se junta digamos, el llegar a la tierra de los lotófagos, los comedores de loto, ¿no? Que al comer esta flor, pues empiezan a caer en a olvidar, digamos, quiénes son y hacia dónde van. Y un personaje que es con el que más bien él se queda al final de todo su viaje, que es la ninfa Calipso. Entonces juntaron algo del principio con algo del final, ¿no? Se juntó el asunto del loto con la ninfa Calipso. No es desafortunado, pero ahí viene lo que tú mencionas. No se desarrolló más un personaje al que se le da enorme importancia en la película. Exacto. Entonces, a mí yo decía que pega muy cerca de casa conmigo porque Calipso es uno de mis personajes favoritos de la mitología. Es un personaje que yo hablaba con mi papá y le decía, Calipso te tiene que conflictuar. Si Calipso te da X, o sea, no te cae ni bien ni mal, no te parece ni buena ni mala, tienes un problema. Porque en su definición, si tú la ves primitivamente, por así decirlo, Calipso debería ser un antagonista. O sea, Calipso está en el camino de que el héroe llegue a casa. Calipso está en el camino de que el héroe complete el objetivo. Esa es la definición de un antagonista. El antagonista es el que no deja que el protagonista haga lo que tiene que hacer. Entonces, de primera entrada, Calipso te tiene que caer mal. Es así de fácil. No puede ser un personaje que te cae bien. Y después, cuando entiendes su maldición, que, bueno, para resumirla, básicamente cada héroe que cae ahí, ella lo va a cuidar, va a hacer que se mejore, y después se va a enamorar de él y él se va a ir. Esa es su maldición. Y todo esto viene porque es hija de Atlas. Entonces te das cuenta de que es una maldición que ella no merece. Y te das cuenta de que es una maldición que le causa extremo dolor. Entonces ahora es un antagonista, pero es un antagonista que sufre. Y es un antagonista que al final del día no hizo nada para merecer esto. Entonces, Calipso tiene que ser un personaje que de entrada te conflictúa porque, o sea, no deja que llegue, o sea, ¿qué está pasando? Y al final te genera cierta simpatía. Sin quitar el hecho que te das cuenta de que lo que está haciendo está mal. ¿Por qué lo retiene 7 años? Exacto. Y es lo que hablábamos en el texto original. Ella termina devolviendo a Odiseo porque Hermes la obliga. Exacto. Entonces ahí viene otra cosa. Hay como 3 escenas donde Calipso recuerda, pero piensa en eso no puede pasar. Calipso nunca haría que él recuerde. Calipso nunca lo haría volver a casa. Eso va en contra del objetivo del personaje. Exactamente. Entonces, te pierdes, y con esto ya termino para que puedas hablar, te pierdes el dinamismo del personaje, porque es un personaje extremadamente profundo, extremadamente conflictuado, tiene demasiadas capas, o sea, Calipso es como una cebolla, literalmente. Entonces, primero, que Calipso es uno de los personajes que no está en su tripulación de los que más sale. O sea, estás hablando de que Calipso tiene un poquito menos tiempo que Penélope, y la dejas plana. Ese es otro problema que vamos a topar al final. Exacto. Es un personaje que ni fu ni fa. O sea, es un personaje que queda como extremadamente superficial. Segundo, si sus intenciones son completamente contrarias a las del libro, porque ella nunca, y repito, nunca ayudaría a que él se vaya. Y tercero, y ya esto va más en estética, Calipso nunca estaría vestida con trapos beige. O sea, perdón, pero no. Calipso es una ninfa y es descrita como hermosa. Y al ser una ninfa, no solo que debería estar, se tiene que ver ethereal, se me fue en español. Etérea. Primero que se tiene que ver etérea. Segundo, que es una película, hay que ser realistas. Es una película que tiene un budget, se me fue otra vez. Un presupuesto. Tiene un presupuesto, perdón, ya. Tiene un presupuesto gigante. Algo tenías que ponerle en el lado de maquillaje, de estética, de lo que sea, para que se vea un poquito no humana. Porque es una ninfa. No es una señora que le está ayudando a que se acuerde y se vaya a su casa mientras arman barcos juntos. Entonces, es un tema que sí, o sea, es un personaje que está ahí, bueno, menos mal está ahí, pero no se exploró el dinamismo de su personaje, no se exploró cómo se debe ver como personaje, y el propósito que le dan a lo que ella hace en la película es opuesto al libro. Y repito, la única razón por la que yo digo todo esto es porque tuvo el tiempo en la pantalla para que esas cosas sean exploradas. Ya no pido cosas imposibles, no pido que exploremos un personaje que ni salió. Pero si ya la tienes ahí... Como la princesa Nausicaa, que no sale en la película. Exacto, que esas son cosas
puedes decir, pero el problema de esto es que tuvo tanto tiempo y dio tan poco. Eso es a lo que me refiero. Y hay personajes que inclusive, aunque tengan un tiempo más corto, podrían en ese mismo tiempo corto haber dado mucho más. Siempre. Hemos hablado, bueno, aquí dos cosas. La primera es la maga Circe, ¿no? Y para poder topar esto, yo creo que hay que ver este cuadro, yo creo que expresa muy bien esa idea neoclásica, si le quiero ver así, ¿no? Propia, ¿no? Bueno, digamos tal vez de ese revival romántico a partir del siglo XIX, ¿no? Donde estas figuras de la mitología griega vuelven a copar el arte. eh, y como en esta imagen que acabamos de ver hace un momento. Y la película, a ver, nos da una actuación muy potente. Sí, La actriz sí. que hace de Circe da una actuación dentro de lo que el guión le da, muy bien, muy buena. Profunda, 100%. Una de las escenas más incómodas, ¿no? Cuando transforma a los hombres de Odiseo en cerdos, pero le ponen, pero es prácticamente una bruja en su choza que responde más bien a un imaginario propio de la modernidad, de esa señora que está oculta en el bosque, en una cabaña desvencijada que se va cayendo a pedazos, Ajá. que no tiene nada que ver Con el personaje. con el personaje de la Odisea y el palacio de Circe, porque se refiere a la Odisea al palacio de Circe. Entonces es un personaje que debía imponer. Exacto. Y terminamos ante una muy buena actuación de parece la bruja de Hansel y Gretel, Exacto. ¿no? O sea, de parte de la actriz, muy buena actuación, porque lo hizo bastante sentida, ¿no? O sea, si te dabas cuenta de que lo que ella está diciendo, o sea, es una persona, una actriz que se metió al papel. O sea, y sacó todo lo que pudo de cada diálogo que hizo. Pero es lo que tú dices, en la naturaleza, el palacio de Circe, ya no la casita en el bosque de Circe, el palacio de Circe. Y aquí volvemos a lo que yo dije antes, tienes un presupuesto tan grande, ella también tiene que ver si es real, porque ella tiene un linaje divino. Es hija de Sol, es hija O de sea, ellos. y ella tiene seguidoras, y ella tiene Exacto, reputación. no está sola. Exacto, o sea, hay reyes que mandan a sus hijas para que se eduquen con Circe. O sea, es una mujer intelectual, es una mujer imponente y también es un personaje increíblemente dinámico, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, y tal vez para lo que yo creo que es, y esto ya creo que tal vez para ir cerrando el video, es haber dejado de lado la posibilidad de explorar más de los personajes, Sí. de esa mayor profundidad. A ver, el guión cumple, Sí. insisto, ya lo conversamos, el guión Sí, cumple, cumple. pero el guión nos deja, hay un debe en el guión, que es que no profundiza en lo que los personajes son. Tú has mencionado a Calypso, a mí me parece que en el caso de Odiseo, bueno, Matt Damon da una actuación dentro de lo que el guión le da, es muy buena, pero es un personaje que es mucho más plano que el Odiseo de la Odisea. Es mucho más plano que el personaje que Homero nos presenta. Como hemos conversado, es un personaje al que le pasan cosas y reacciona con astucia, pero él no genera. Él no es el que causa las cosas. ¿Qué es lo que hace de él ese personaje tan especial? Se llama ¿no? La Odisea. Exacto, o sea, él no solamente reacciona, él genera situaciones a través de las cuales no solamente sale victorioso por su astucia, sino que inclusive peca. Peca de orgullo y eso genera problemas. O sea, su orgullo genera situaciones como, volvamos ahora sí a esa escena que también a mí me quedó debiendo, que es la del cíclope Polifemo. Exacto. Donde se da ese diálogo maravilloso. Esa escena, esa y el final de esa escena, por así decirlo, prueban exactamente tu punto, ¿no? El final más que nada prueba o sea, el final de su interacción con el cíclope muestra tu punto de que en la Odisea él causa las cosas.
Uno de los momentos más icónicos de la Odisea es cuando le dice nadie, ¿no? Cuando el cíclope le pregunta cuál es tu nombre y él le dice nadie, entonces cuando el cíclope le llora a Poseidón, dice nadie me hizo daño. Es uno de los momentos más importantes porque se ha vuelto icónico la frase y porque muestra la astucia de Odiseo. Exacto. O sea, cuando es cegado, ¿no? Y comienza a gritar y los cíclopes, porque no es del único, ¿no? O sea, se supone que hay más cíclopes le dicen, ¿quién te afectó? ¿Quién te dañó? Nadie. Claro, es la astucia. Pero ¿dónde entra la ibris? En el final. Entonces, cuando ellos ya se están yendo, Odiseo grita, o sea, mi nombre es Odiseo y yo soy el que te cegué. Y ahí es cuando Poseidón, en teoría, también lo escucha. Y es la razón por la que el mar se comporta en la manera en la que se comporta todo el resto de la película. Eso es otra cosa que yo pensaba, ¿no? Al omitir ese final, no muestras su soberbia y no muestras que él causa las cosas. Y además de eso, la mayoría de interacciones que tiene con su tripulación después son ellos dudándole, cuestionándole, echándole la culpa. Y si tú no entiendes ese último momento en la interacción con el cíclope, parece medio irracional. Sí. O sea, ay, oigan, pero pobrecitos, el capitán se está esforzando. No, o sea, en el texto real no es así. Se le está echando la culpa porque tiene la culpa. Y es ahí lo mismo a lo que tú vienes. O sea, él tiene la culpa porque él es el que causa eso. Pero si tú omites eso, pobrecito, él está reaccionando que el mar está así. Y entonces se pierde todo el sentido de que la Odisea al final del día gira en torno a él, en torno a sus decisiones y en torno a sus acciones. Si quitas momentos así, Se pierde. Se pierde la profundidad, pero al mismo tiempo la soberbia. Sí. Porque los personajes son complejos. Exacto. Los personajes tienen varias capas, como tú mencionaste. Exacto. Y bueno, tal vez ya para ya ir, insisto, tal vez cerrando el ciclo de este episodio, toda la crítica que se generó en torno a la inclusión. A ver, es verdad que Nolan, tal vez, creo yo, por cuestiones de exigencia de la academia, que ahora te pone ciertos parámetros si es que quieres que tu película entre en los Óscares, hace ciertas concesiones, ¿no? Que casi siempre, de alguna manera, no afectan la trama, no afectan el sentido de la película, no afectan a lo que él nos está presentando como su visión. Digamos, en el caso de Elena, ¿no es cierto? Y el caso con Lupita Nyong'o, ok, tal vez en sí no es un problema como tal, ¿sí? Se lo puede entender de esa manera, no creo que tampoco valga la pena ahondar demasiado en ello. A mí sí me genera un poco más, y no por el hecho de que sea Elliot Page, el personaje de Sinon, sino la importancia excesiva que se le da al personaje. Porque eso también nos deja por fuera una de las escenas más importantes e interesantes de la Odisea. Entonces no se trata tanto de la cuestión de la inclusión, se trata de cómo ese personaje, otras cosas. Exacto, termina eliminando algo que es también una de las cosas que más valiosas de la Odisea. 100%. Que es cuando Odiseo en el Hades conversa con Aquiles. O sea, no es con cualquiera. Exacto. Y bueno, mi papá va a elaborar mejor en lo que consiste la conversación. Pero lo único que quiero decir es que desde el inicio de esa frase ya te suena. O sea, el héroe de la Odisea habla con el héroe de la Ilíada. No puede ser que dos nombres tan importantes interactúen, por más de que sea, hola, ¿cómo te va? Bien, y a ti, chao. O sea, igual son dos personajes tan importantes conversando que no puedes omitir eso. Y peor considerando ya el contenido de la conversación. Exactamente, o sea, dejas de lado a un personaje tan fundamental como es Aquiles, que le hace una reflexión bellísima sobre la vida y la muerte y sobre cómo esa gloria, exacto, que él buscó en la Ilíada. Y él sabía que le iba a alcanzar, y que esa inmortalidad no iba a ser física, sino siendo recordado, a pesar de su muerte joven, el momento en que él ya muerto no es importante. Exacto. Que él daría lo que sea por estar vivo. Exacto. Y algo tan valioso se queda de lado para darle trascendencia a un personaje que no es propio de la Odisea,
Es Y un que en ese personaje momento, sacado de la Eneida, que es un poema muy posterior de origen romano. y que en ese momento no era necesario, o sea, ya lo incluiste varias veces antes, si quieres inclúyelo en otro contexto después. No es el hecho de incluir al personaje, es el hecho de reemplazar algo tan valioso. Exactamente. No solo por el valor de la Odisea, sino que esa reflexión de vivir y no ser recordado o morir y ser recordado es algo que ya se explora en el Iliada. Aquí les toma esa decisión. Entonces ni siquiera es solo lo que él dice ahorita, es que ya tienes antes, él toma la decisión de decir, no, prefiero morir joven, pero, y la toma, o sea, y le dicen, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Toma la decisión y ves el verdadero arrepentimiento. Exactamente. Y es interesante porque ese arrepentimiento Odiseo sí lo explora en la película. Él habla de cómo él se arrepiente de que ellos son los hombres del mar, ¿no? Que todo el mundo tanto temía. Él se arrepiente de Troya porque violó la ley de Zeus. O sea, sí ves el arrepentimiento. Entonces, si ya vas a tratar esa temática, de una vez no omitas un momento tan importante y explórala aún más. Exactamente. Y reiterando, con uno de los diálogos más célebres de la Odisea. Hay cosas más que podríamos mencionar. La armadura de Claro. Agamenón al Batman Style, tal vez no es lo más afortunado, aunque tal vez idea de imponer si se transmite. Los lestrigones y sus armaduras, pero Claro. bueno, pero la idea de los lestrigones como alguien que despiadado Eso sí. e imbatible, que destruye a la práctica totalidad de la flota de Odiseo, bueno, eso sí está muy bien llevado a término. Sí. El, nunca habrá una adaptación que Perfecta. satisfaga a No. todos, nunca habrá una adaptación que contenga todo el texto, No. y entendiendo eso, hay que ir con la mente abierta Es muy y, buena. De verdad que sí nos parece buena la película. ¿sí? Y acercarse a una visión de esta historia que realmente está bien lograda. Podemos seguir hablando de todos estos temas, pero sí, si pueden verla, vayan. Sí, es muy Y, buena. y aprovechen que los clásicos siguen vivos. Porque esa es la reflexión final. Sí, Los clásicos no dejan de estar ahí presentes. Los clásicos se readaptan, se reajustan. Cada época tiene una forma distinta de aproximarse a ellos, pero su belleza, que en el fondo es su verdad, no nos deja de apasionar. Y seguramente volveremos, bueno, por aquí tienes a Atenea, ¿no? Personaje central en la Odisea también, ya que es ella quien guía dice. a Odiseo, ¿no? Es un mortal bendecido justamente por la presencia de la diosa de la sabiduría, que ve en él a un ser humano receptivo, receptivo a sus consejos, y que también es una lección. Tenemos que ser receptivos a lo que nos rodea y a escuchar, que la verdad en ese sentido pues ninguno de nosotros la tiene, eso se lo dejamos a Dios. Exacto. Y dicho esto, ya saben, amiguitos, si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darnos un like. Suscribirse y compartir. ¡Chao! Hasta la próxima.